te cuidas. Hasta luego. Jóvenes, muy buenas tardes, ¿cómo están? Van a disculpar que empecemos siempre un poquito después. Lo que pasa es que ya les había comentado, ¿no? A veces por temas de trabajo no me puedo conectar en punto. Ya, pero les había enviado un correo. Vamos a hacer el día de hoy un nuevo tema, ya, un tema totalmente diferente a lo que ya hemos ido viendo en sesiones de práctica anterior. ¿Por qué? Porque hasta la última clase ya hemos terminado con el mintos, ya hemos visto nemátodos, hemos visto cestos, hemos visto tremátodos, ¿no? Todos esos mintos están dentro del grupo de los metazoos, pero ahora vamos a entrar a un grupo totalmente diferente, de otra escala zoológica, que es el grupo de los protozoos, ¿ya? Y en general, los protozoos son organismos unicelulares que tienen una conformación tipo eucariótica básica, es decir, simple, ¿ah? Tienen membrana, tienen citoplasma, hay organelas, hay núcleo o núcleos, dependiendo, y en algunos casos van a haber órganos de locomoción a través de pseudópodos, a través de flagelos, a través de cilios, o simplemente por movimientos de deslizamiento, ¿no? Entonces, básicamente, vean ustedes, los protozoos en algunas ocasiones pueden ser como el que están viendo ustedes, ¿no? Una forma amorfa, ¿no? Pero lo caracteriza lo que ya les dije, ¿no? La membrana plasmática, los caracteriza el citoplasma, las organelas, el núcleo, etcétera. En medicina, eh, siguiendo una clasificación no antigua, pero tampoco no de las nuevas, se hablaba de 4 filums de importancia médica, ya el filum Sarcomastigófora, donde están protozoos, pero que se mueven a través de pseudópodos o a través de flagelos y que se dividen por fisión binaria. Ya ese es un tipo de reproducción. Hay otro filum que vamos a ver también en este curso, es el filum apicomplexa. Este es un grupo muy particular, ya que lo vamos a ver más adelante. El filum microspora, en los cuales hay pocos representantes de interés para nuestra región, y el filum ciliófora, en el cual abarca protozoos que se mueven a través de cilios, ya como por ejemplo el Balantidium coli, que sí lo vamos a ver el día de hoy. Las amebas están dentro del grupo Sarcomastigófora, ¿no? Porque ese es un grupo, como les dije, de protozoos que se mueven por pseudópodos o por flagelos, ¿ya? Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a ver, miren, que los protozoos tienen diferentes tipos de reproducción, ¿ya? Eh, Acá hay un resumen de los principales tipos de reproducción que podemos observar en los protozoos. ¿Me están observando? ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Se está grabando? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, gracias. Es que hubo un sonido. Ya. Entonces, miren, en general, los protozoos pueden tener reproducciones asexuales y reproducciones sexuales, ¿ya? Dentro del grupo de reproducciones asexuales, por ejemplo, está la fisión binaria. Este es un tipo de reproducción que es el que están viendo aquí en el punto A, que básicamente consiste que a partir de una célula madre, ¿no? Hay duplicación de núcleo, de organelas, finalmente de citoplasma, dando lugar a 2 células hijas, ¿no? Esa es la fisión binaria, simple. Ya hay otro tipo de reproducción asexual que es la fisión múltiple, o llamada también esquizogonia, o llamada también merogonia, ¿ya? Esta es muy parecida a la fisión binaria porque el núcleo, la diferencia es que el núcleo se divide varias veces, ¿ya? Después, cada núcleo migra a la periferia de lo que es inicialmente el citoplasma de la madre, y el citoplasma se divide, cada núcleo es rodeado por una porción de citoplasma, dando lugar a varias células hijas, ¿no? Entonces, esas células hijas a veces se le llaman meras, ¿ya? Entonces, este es otro tipo de reproducción. Este segundo tipo que les estoy comentando ahora, sí lo vamos a ver en apicomplexa, ¿ya? En ese grupo de protozoos que les decía, ahí lo vamos a ver. Hay otro tipo de reproducción que es el punto número C, que es la endodiogenia o endopoligenia, ¿ya? Básicamente tiene algunas características cuando hablamos de endodiogenia, tiene características de la fisión binaria, en el sentido de que a partir de una célula madre, vean ustedes aquí,
hay duplicación del núcleo, de organelas, se forma la membrana plasmática de las células hijas, pero todavía, ojo, todavía se mantiene la membrana plasmática de la madre, del protozoo madre, ¿no? Entonces, es más, pueden estar completamente formadas las células hijas y recién en ese momento desaparece la membrana plasmática de la célula madre. Entonces, como ocurre dentro, de ahí viene el término endo, y como se forman dos, de ahí el término endodiogenia, ¿ya? La endopoligenia es igual, solo que en lugar de dar dos, ¿no? En el interior de la célula madre se formarán varias células hijas, ¿ya? Esa es la única diferencia. Estas dos, por ejemplo, endodiogenia, endopoligenia, lo vamos a ver en protozoos apicomplexa, por ejemplo, del género Toxoplasma y Sarcocistis, ¿ya? No se preocupen que yo les voy a hacer recordar. Hay otro tipo de reproducción que no está graficado aquí, que es la esporogonia, pero en realidad más que una reproducción es como una maduración, ¿ya? O sea, es un proceso de diferenciación. Inicialmente empieza con una masa embrionaria que comienza a diferenciarse, ¿ya? Y en relación a las reproducciones sexuales hay principalmente dos. La conjugación, que consiste en que, por ejemplo, dos protozoos entran en contacto, ¿ya? Establecen un puente citoplasmático entre estos dos y a través de ese puente hay intercambio de material genético, ¿ya? Entonces, este tipo de conjugación, por ejemplo, lo vamos a ver en Balantidium. En Balantidium se observa conjugación. Y finalmente, la singamia o llamada también gametogonia consiste en que el protozoo se va a diferenciar en un gameto masculino o en un gameto femenino. Entonces, una vez que se diferencia, hay unión de gametos, dando lugar a la formación del huevo o cigoto. ¿Ya? Entonces, cuando vayamos revisando los diferentes tipos de protozoos, yo les voy a ir comentando, ¿no? Por ejemplo, este protozoo se reproduce por fisión binaria, entonces ya ustedes tienen una referencia, ¿no? En los apicomplexa, que les decía que es un grupo muy particular, vamos a ver esquizogonia, vamos a ver esporogonia, vamos a ver gametogonia y particularmente en estos dos, endodiogenia y endopoligenia, ¿ya? Después en el resto, generalmente es fisión binaria, o sea, en el resto de protozoos que vamos a ver es fisión binaria, o sea, y solamente ese tipo de reproducción, solamente reproducción asexual, ¿ya? Pero cuando hablemos de los apicomplexa, se da reproducción sexual y también se da reproducción asexual. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan la definición completa de hospedero definitivo y hospedero intermediario. ¿Quién recuerda? A ver, hagan ustedes un poco de memoria. ¿Y quién recuerda la definición completa de hospedero definitivo y hospedero intermediario? Adelante. El hospedero definitivo era el que contenía el estado adulto del parásito. Muy bien, muy bien. Esa definición cuando hablamos de helmintos. Pero y cuando hablamos de protozoos, ¿quién será el hospedero definitivo cuando hablemos de protozoos? Está bien, ¿eh? Es correcta la primera parte que usted ha dicho, pero es la mitad de la respuesta. Por eso les decía, ¿quién conoce la definición completa de hospedero definitivo? Ya nos ha dado su compañera la mitad de la respuesta. En caso de protozoos, doctor, el definitivo era en el que se iba a desarrollar el ciclo sexual. Correcto. Entonces, miren, de lo que les estoy conversando ahorita en esta lámina, lo que quiero que ustedes entiendan que, por ejemplo, si a mí me afecta un protozoo apicomplexa y ese protozoo se reproduce por gametogonia en mí, yo voy a ser el hospedero definitivo. ¿Ya? Pero si el protozoo apicomplexa se reproduce en mí por esquizogonia, que es una reproducción asexual, yo voy a ser el hospedero intermediario. Entonces, ¿cuál será la definición completa de hospedero definitivo y hospedero intermediario? Hospedero definitivo es aquel que, si hablamos del mintos, alberga el estadio adulto del helminto. Y si hablamos de protozoos, alberga el protozoo y el protozoo en él se reproduce de forma sexual.
Hospedero intermediario, si hablamos de helmintos, es aquel que alberga el estadio larval, cuando hablamos del mintos. Y cuando hablamos de protozoos, el hospedero intermediario es aquel que alberga el protozoo, y el protozoo en él se reproduce de forma asexual. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Ok, espero que sí, ya, por favor. Me avisan cualquier cosa. Entonces, esto de la reproducción es importante, se han dado cuenta para definir, cuando hablamos de protozoos, a hospedero definitivo y hospedero intermediario. Vamos a empezar en primer lugar con la amebiasis, ¿correcto? Muy bien. Entonces, la amebiasis también se le conoce como amebiasis intestinal, amebiasis invasora o colitis amebiana, ¿ya? Es una enfermedad parasitaria causada por el protozoo entamoeba histolítica, ¿ya? Este es un protozoo que causa daño en el hospedero, pero a nivel del intestino grueso. Y la principal manifestación clínica que ustedes deben tener en referencia a este protozoo es el síndrome disentérico, ¿ya? Es decir, que una persona, sus heces van a ser diarreicas, con mocos, sangre, se presenta pujo, se presenta tenesmo, ¿correcto? Entonces, esas son aspectos o manifestaciones clínicas que ustedes deben considerar. Es una enfermedad, vean ustedes, ampliamente distribuida a nivel mundial. Lógicamente, donde se dan las mayores prevalencias son en aquellos países en vías de desarrollo, ¿no? Porque no hay un buen saneamiento ambiental, hay un bajo nivel socioeconómico, ¿no? Esos son los aspectos a considerar. Así como les he hablado en el Mintos, recuerdan ustedes, ¿no? Los nematos en general tienen un patrón de vida, ¿no? Es decir, huevo, larva 1, larva, ¿no? Este protozoo, la entamoeba histolítica, también tiene un patrón de vida, pero es súper simple. Tiene o ese estadio de trofozoito o ese estadio de quiste. ¿Quién es el trofozoito? El trofozoito es la forma móvil del parásito, es la forma por la cual el parásito se reproduce, por la cual el parásito se alimenta, y es el estadio sobre el cual recae la patogenia, ¿ya? El otro estadio, que es el quiste, simplemente siempre que hablemos de quiste en protozoos, es el estadio de resistencia. O sea, es el que normalmente saldría, por ejemplo, cuando hablamos de enteroparásitos, es el que saldría en las heces y gracias a su cubierta quística resistiría a las condiciones ambientales externas adversas, ¿correcto? Entonces, en la mayor parte de protozoos que veamos, hay trofozoitos y hay quistes. Y el trofozoito es el que se mueve, se alimenta, se reproduce, es el que causa daño. Y el quiste es el estadio de resistencia. ¿Ok? Muy bien. Vamos a describir cómo es un trofozoito de entamoeba histolítica. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que ustedes estén revisando una muestra de heces, pero se encuentren no necesariamente un trofozoito de entamoeba histolítica, puede ser un trofozoito de entamoeba coli, que la entamoeba coli no es un patógeno, el patógeno es la histolítica. Entonces, yo creo que sería bueno que ustedes sepan en un examen de ese saber diferenciarlo, ¿no es cierto? Ya, en primer lugar, vámonos en relación a la forma. Como es un protozoo, una ameba, la forma es ameboide, o sea, no tiene una forma definida, ¿correcto? Perdón, perdón, jóvenes, discúlpenme. Ya, el tamaño, y esto se mantiene, la forma de trofozoito es siempre más grande que la forma de quiste, ¿ya? El trofozoito de entamoeba histolítica mide entre 20 a 40 micras, ¿ok? Pero hasta ahí no les estoy diciendo mucho que les pueda ayudar para diferenciar una ameba histolítica de una ameba comensal. Ya, pero lo que sí les puede ayudar son estas dos características que les he anotado aquí. Eh, el trofozoito de entamoeba histolítica, cuando se mueve, emite un pseudópodo, pero solamente en una zona de todo su citoplasma, solamente en una zona emite el pseudópodo. Eso hace que su movimiento, como solo emite en esa zona, hace que su movimiento sea unidireccional. Ya, en cambio, el,
las amebas, ustedes van a ver las otras, cuando emiten pseudópodos los hacen en diferentes direcciones. Entonces tienen un movimiento pues no desorganizado o en diferentes direcciones, ¿no? Y la otra característica que tiene el trofozoito de la ameba patógena es la eritrofagocitosis, o sea, que fagocita glóbulos rojos. Ustedes van a ver una ameba en cuyo interior tiene glóbulos rojos. Y no les miento, miren, acá tengo un video comparativo, donde en la izquierda vamos a ver un trofozoito de entamoeba histolítica, ¿ya? Y en el lado derecho vamos a ver un trofozoito de entamoeba coli, que es un ejemplo de una ameba comensal, ¿ya? Vamos a ponerle primero el silencio porque si no, no me van a escuchar. Ya. En primer lugar, vean ustedes a la ameba patógena. Entonces, observen, miren, aquí abajo va a emitir el pseudópodo, pero solamente ahí, ¿ya? Solamente ahí, y por lo tanto su movimiento va a ser en esa dirección. Vean que aquí a la derecha, o aquí arriba, o aquí a la mitad del cuerpo, no emite pseudópodos, solamente lo está emitiendo en este lado. Entonces, la primera característica la pueden ustedes observar aquí. La segunda es que normalmente, miren, ha fagocitado glóbulos rojos, ¿no? Y es más, cuando ustedes vean una muestra de heces de una persona que tiene colitis amebiana, van a ver en la muestra de heces glóbulos rojos, van a ver moco, es muy común encontrarse justamente con eso, ¿ya? Vean ahora en el lado derecho, porque también la pueden ver en una muestra de heces, una ameba comensal, ¿ya? Vean aquí cómo emití un pseudópodo y lo va a hacer ahora por aquí, miren, por aquí va a emitir, atentos, ¿ve? No sé si han logrado ver, ahora aquí abajo, ahora nuevamente aquí a la derecha va a emitir un pseudópodo, van a ver ahorita, ¿ve? Aquí arriba, ahora aquí abajo, seguramente, bueno, y es que ya me lo sé un poco el video, por eso es que estoy adelantándome. Entonces, claramente podemos ver esa diferencia inicial y observen que esta ameba no ha fagocitado glóbulos rojos, ¿no? Entonces, yo creo que las dos diferencias logran observarse, ¿ya? Si hubiera alguna duda o consulta, con todo gusto. Bien, además de esas características del movimiento, la eritrofagocitosis, si ustedes lograran colorear una muestra de heces por coloraciones especiales, como es, por ejemplo, la coloración tricrómica de Gomorri o la hematoxilina férrica, van a lograr, por ejemplo, observar el citoplasma y van a darse cuenta que el citoplasma, a través de estas coloraciones, se puede diferenciar un ectoplasma, que es de aspecto hialino transparente, y un endoplasma, que es más que todo de un aspecto granular, donde están las vacuolas, ¿no? Esa es una característica. Otra característica es que el núcleo también es muy típico. ¿Por qué? Porque el núcleo es redondeado, como ustedes están viendo, pero tiene la cromatina distribuida en la periferia uniformemente, ¿ya? Y es más, tiene el cariosoma en posición central. Esto que les estoy diciendo, por ejemplo, vean aquí la imagen de la izquierda. Este es un núcleo de entamoeba histolítica, ¿ya? Y vean, por ejemplo, un núcleo, aquí abajo, vean un núcleo de entamoeba coli. Se darán cuenta que la cromatina no está distribuida uniformemente y que, por ejemplo, el cariosoma es excéntrico, ¿no? Entonces, viendo también el núcleo, podemos diferenciar una ameba histolítica. Acá están viendo ustedes otros núcleos de otras amebas comensales, ¿ya? Que también podemos encontrarnos cuando revisemos exámenes de esas. Ahora, yo les estoy hablando de amebas comensales, y ustedes se acuerdan, ¿no? Que el comensalismo es una asociación biológica entre dos individuos donde uno, el comensal, obtiene beneficio de su hospedero, pero no le causa daño, ¿no? Pero tiene importancia desde el punto de vista médico porque sería un indicativo para ustedes de que esa persona, si bien es cierto, no va a sufrir un daño, una colitis amebiana, saber que tiene amebas comensales nos va a ayudar a darnos cuenta que esa persona no tiene buenos hábitos higiénicos. Entonces ustedes tendrán que educar a esa persona, decirle, señor, usted tiene amebas comensales, no se preocupe, o sea, no le va, no va a ocasionar daño en su organismo, pero no es normal que este organismo esté, o sea, no es parte de la flora normal. Probablemente o está consumiendo alimentos en lugares
que no lo preparan con las mejores condiciones o de repente usted mismo no está teniendo buenos hábitos higiénicos. Entonces tienen que dar la recomendación para que lo mejore, ¿ok? Esa es la importancia. El quiste, ya, como les dije hace un momento, es de menor tamaño en comparación con el trofozoito, y es un quiste redondeado, lo podemos ver claramente, mire, de 12 a 15 micras de diámetro, ya, pero lo que hemos observado es que en las muestras de heces a veces podemos encontrar los llamados prequistes o los ya quistes maduros. ¿A qué se refiere? Le llaman prequistes cuando ustedes observen un quiste que tiene entre 1, 2, hasta 3 núcleos, ¿ya? Pero le llaman ya quiste maduro o tetraquiste, perdón, quiste tetranucleado o metaquiste, cuando ustedes observen un quiste de entamoeba histolítica ya que tiene los 4 núcleos. Entonces, alguien por ahí de repente se está preguntando y dirá, pero si el trofozoito solamente tenía un núcleo, ¿no? Que ya usted nos ha explicado que es con la cromatina periférica, con el cariosoma central, ¿cómo es que el quiste puede tener 4 núcleos? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando se forma el quiste, este protoplasto que estaba dentro del quiste, que tenía inicialmente un núcleo, ocurre una división nuclear, solamente división nuclear, ¿ah? No división del citoplasma, solamente división nuclear. ¿Ya? Eso ocurre cuando está en el estadio de quiste, ¿ya? Ocurre división nuclear. Lo que están ustedes viendo ahorita como negrito, eso logra evidenciarse cuando ustedes observen muestras de quistes coloreadas, con esas coloraciones que les comenté, hematoxilina férrica, coloración tricrómica de Gomorri, ya esas coloraciones les permite evidenciar, además del núcleo, estos cuerpos. Y estos cuerpos son de extremos redondeados, cuando estamos hablando de quistes de entamoeba histolítica. Pero, por ejemplo, lo que están ustedes viendo aquí abajo es un quiste de entamoeba coli, o sea, una ameba comensal. La ameba comensal, por ejemplo, en cuanto a núcleos, tiene de 4 a 8. O sea, si la histolítica tiene de 1 a 4, la comensal tiene de 4 a 8. Y además sus cuerpos cromatoidales, que ustedes están viendo aquí, son de bordes espinosos, ¿no? Puntiagudos. Miren, de bordes eh, puntiagudos, no de bordes redondeados como está aquí, ¿no? No de extremos redondeados. ¿Ya? Esas son características que les puede ayudar a identificar quistes de entamoeba histolítica. Vámonos al ciclo de vida, ¿ya? ¿Qué nos interesa en el ciclo de vida? Primero, ver que solamente hay un hospedero, entonces es un ciclo monoxeno, ¿no? De un solo hospedero. El hombre es el hospedero normalmente de este parásito, ¿ya? El estadio infectante es el quiste maduro o quiste tetranucleado, que les comenté hace un momento. Los mecanismos de infección es que sus manos o el agua que beben o las verduras que consumen hayan estado contaminadas con estos quistes maduros, ¿listo? La puerta de entrada es la vía oral, el quiste pasará por el esófago, el estómago, y cuando llega al intestino ocurre lo siguiente. Les he traído un videito para que ustedes observen un quiste maduro, tetranucleado, que ya pasó por el estómago y ya su cubierta quística ha sido reblandecida, ¿no? Entonces, vean ustedes qué ocurre. Este quiste, una vez que llega al intestino delgado, la cubierta quística se rompe, o sea, el quiste se desenquista, y lo que sale es un protoplasto, ¿ya? Que tiene 4 núcleos, ¿no es cierto? Lo que había dentro del quiste. Y inmediatamente que sale este protoplasto, los núcleos van a dividirse. Entonces, si tenía 4, luego de dividirse van a tener 8. Y después esos núcleos, ¿no? Cada núcleo va a coger una porción de citoplasma y finalmente el citoplasma se va a dividir. Y finalmente se van a formar 8 trofozoitos metaquísticos, que son los que comienzan a movilizarse a través de la pared intestinal gracias a sus pseudópodos y van a migrar de la porción terminal del intestino delgado a la porción inicial del intestino grueso y comienzan a colonizar el intestino grueso. ¿Ya? Y en el intestino grueso el problema es que si logran invadir la pared intestinal, pueden ocasionar, vean ustedes, estas úlceras en botón de camisa. Y esa es una úlcera que si ustedes observaran una biopsia, tienen que recordar, ¿ya? Porque es típica de este parásito. ¿Listo? Muy bien.
¿Qué puede salir en las heces? Lógicamente pueden salir los mismos trofozoitos que no logran adherirse a la pared, ¿ya? Pueden salir en las heces quistes. ¿Por qué? Porque el trofozoito que no logra adherirse, a medida que va descendiendo en el intestino, encuentra ya pues condiciones adversas, y entonces se activan genes que van a ordenar la secreción de la cubierta quística. Entonces pasa de trofozoito a quiste, pero puede ser un prequiste, ¿no? Cuando inicialmente solo tenga un núcleo, dos núcleos. Pero también a nivel del intestino, ese quiste puede madurar, o sea, dividirse hasta 4 núcleos, que es lo que caracteriza ya a un quiste maduro, ¿no? Entonces, todo eso puede salir en las heces, trofozoitos, prequistes o quistes maduros. Pero se sabe que los únicos que resisten las condiciones medioambientales externas son los quistes maduros, ¿ok? Muy bien. El mecanismo de transmisión claramente vemos es el fecalismo, de fecar a campo abierto, pero también participan en la transmisión vectores mecánicos como por ejemplo las moscas, las cucarachas o el uso de fomites cuando hay esos hábitos de estarse rascando el anito y después agarrar con eso por ejemplo, el lápiz puede ser un fomite, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado con los manipuladores de alimentos, porque si ellos no tienen buenos hábitos higiénicos y están infectados con este parásito, pueden contaminar el alimento que preparan con sus manos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Se ha visto también una importante transmisión entre homosexuales, también en heterosexuales, pero un grupo importante son los homosexuales, ¿ya? Porque ellos practican relaciones aberrantes, como las relaciones oroanales, entonces ellos se pueden contaminar. No hablamos en protozoos de efectivamente un periodo patente, o sea, un tiempo de vida del parásito, pero sí del periodo prepatente, que en este caso es de 2 a 4 días, ¿ya? O sea, desde que una persona se infecta con quistes maduros hasta que elimina en sus heces trofozoitos, prequistes o quistes maduros, el periodo que pasa, que transcurre es de 2 a 4 días. ¿Listo? Muy bien, ¿hay alguna duda o consulta aquí? ¿Se han dormido? Creo que no, doctor. Ok, perfecto. Bien, ¿qué más tenemos que ver ahora? Vamos a hablar en este caso de el... A ver, espérenme un ratito, voy a dejar de compartir. Voy a abrir otra... Espera un momento. Ok, ya. Listo. Me está faltando, dentro de este tema de amebas, hablar de amebas comensales y amebas de vida libre, ¿correcto? Entonces les voy a compartir nuevamente pantalla. Ya, miren, les voy a mostrar a continuación algunos quistes de amebas comensales, ya para que tengan también una idea de que esto también se puede encontrar en las heces, y es más, los laboratoristas suelen reportarlos, porque si bien es cierto es un comensal, ya les dije la importancia, ¿no? Que no hay buenos hábitos higiénicos y estos deben ser mejorados, ¿ya? Entonces, vamos a empezar en primer lugar aquí. Lo que ustedes están viendo, ¿ok? Es un quiste de la entamoeba dispar. Le ponemos slash entamoeba moscowski porque morfológicamente son semejantes. Es más, este... A ver un ratito, por favor. Por favor, un ratito, van a disculpar. Ya, van a disculpar. Ok, ¿me logran escuchar? Sí, doctor. Ok, listo. Entonces les estaba comentando
de que cuando ustedes observan el trofozoito de la entamoeba dispar o de la entamoeba moscoski y lo comparan con el trofozoito de la entamoeba histolítica, que es el patógeno, son morfológicamente semejantes. Lo que les ayuda a diferenciar son esas características del movimiento unidireccional, de la eritrofagocitosis, ¿ok? Y lo mismo ocurre con el quiste. El estadio de quiste de entamoeba dispar y moscoski también se parece al de la ameba patógena, de la entamoeba histolítica, ¿ya? Entonces, lo que están viendo ahorita aquí es muy parecido a lo que verían también en entamoeba histolítica, pero ya les he dicho que las características de las heces varían. ¿Por qué? Porque cuando es un heces por entamoeba histolítica, las heces, no se olviden, son heces disentéricas. Eso les va a ayudar. ¿Listo? Muy bien. En el lado derecho, perdón, estamos viendo un quiste de otra ameba comensal que es la Yodamoea butzli. Esta se reconoce principalmente por esta parte que ustedes están observando aquí, que es la vacuola yodófila, ¿ya? ¿Qué ocurre? No sé si ustedes recuerdan, cuando hacen examen de heces, se hace el examen de heces al fresco con suero fisiológico y el examen de heces coloreado con Lugol, ¿ya? Entonces, cuando utilizan Lugol, y en esas heces habían estas amebas, la vacuola yodófila se tiñe. ¿Por qué? Porque el Lugol tiene yoduro de potasio. Entonces, el yodo es absorbido por la vacuola y por eso se pinta así naranja. Es muy fácil de reconocer. Entonces, si yo les hablo de Yodamoea butzli, ustedes tienen que acordarse de la vacuola yodófila. ¿Listo? Muy bien. Otra ameba comensal muy frecuente es la Entamoeba coli. Esta de aquí, lo que ustedes están viendo ahorita es un quiste, ya que en tamaño, en comparación con el quiste de la Entamoeba histolítica o de estas de aquí, es que la Entamoeba coli, su quiste es más grande. O sea, estamos en el tamaño de 30 a 40 micras. ¿Listo? Y lo otro que caracteriza es que si ustedes comienzan a contar los núcleos, tiene entre 4 a 8 núcleos. ¿Listo? Muy bien. Lo que están viendo aquí en la derecha es un quiste de otra ameba comensal que es la Endolimax nana. Nana, siempre acuérdense de enana, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tamaño de este quiste es menos de 10 micras. ¿Listo? Menos de 10 micras. La Entamoeba harmani, ya también es una ameba comensal, pero esta es muy parecida o sea, en características al quiste de la entamoeba histolítica, pero este es más pequeño en tamaño, ¿ya? O sea, alrededor de las 10 micras. El de aquí, en realidad, el Chilomastis menili, es un comensal, pero no es necesariamente una ameba, ¿ya? Este es de otro grupo. Pero se los he puesto aquí porque también en las heces podemos encontrar quistes de Chilomastis menili, que es un comensal, y se le reconoce principalmente por la forma de pera, ¿no? Forma piriforme. Ya no sé si logran ver aquí como una perita. ¿Listo? Entonces, esto que les estoy mostrando es porque normalmente los laboratorios, cuando observan esto, les reportan a ustedes, ¿ya? Y va a quedar en ustedes la decisión de si le dan tratamiento o no. No se debería, porque como es un comensal, pero tengo entendido de que dependiendo también de la cantidad que haya de estos organismos, pueden decidir en darle tratamiento. Pero siempre debe venir acompañado con darle educación sanitaria. Es decir, señor, tiene que mejorar sus hábitos higiénicos. Ya, eso no lo olviden. Bien, y por otro lado tenemos las amebas de vida libre. Las amebas de vida libre, ustedes entiéndanlo como que ahorita, imagínense en Sogay, ahí está el río, en un momento hay un pozo, y ahí están las amebas de vida libre. ¿Por qué les llaman así? Porque no necesitan hacer vida parasitaria. Tranquilamente en ese ambiente se están reproduciendo, encuentran sus nutrientes, pueden pasar del estadio de trofozoito a quiste, entonces no necesitan invadir a un hospedero para obtener nutrientes. ¿Por qué los estudiamos? Porque bajo determinadas condiciones estas amebas pueden hacer vida parasitaria, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hablar de las 4 principales amebas de vida libre, o de las que más se conocen. Una es la Naegleria fowleri, otra es la Acanthamoeba castellani, tenemos la Balamutia mandrillaris y la Sapinia pedata. ¿Listo? De las 4 que ustedes están viendo ahorita, la única que tiene 3 estadios es la primera, la Naegleria fowleri, porque tiene estadio de trofozoito, tiene un estadio flagelar y tiene un estadio de quiste. En cambio, las otras solamente hay trofozoitos y quistes. ¿Listo?
Muy bien. En relación a los ciclos de vida son muy parecidos, como ustedes están viendo ahorita. Principalmente, por ejemplo, en el caso de la Naegleria fowleri, ¿cómo es que se puede adquirir? Cuando uno se mete a nadar a cuerpos de agua donde habían justamente estas amebas y accidentalmente puede ingerir o a través de la nariz pueden ingresar estas amebas, ¿no? En el caso de la acantamoeba, lo puede hacer también a través de las fosas nasales con un mecanismo muy parecido al que acabamos de explicar, o lo pueden hacer a través de ciertas úlceras en la piel. O sea, a través, si hay alguna herida, una úlcera, por ahí también pueden ingresar estas amebas. Y también lo podrían hacer, la cantamoeba, también lo podría hacer a través del ojo, de la córnea, ¿ya? Por eso es que se habla, cuando revisamos el tema de acantamoeba, hablamos de queratitis amebiana, ¿ya? Eso se presenta con la acantamoeba. La balamutia también tiene a través de úlceras de piel, a través de las fosas nasales, ¿listo? Y del que menos información se tiene es de la Sapinea pedata, ¿ya? Pero se sabe o se entiende que también ingresa a través de las fosas nasales, ¿listo? Muy bien, ¿qué deberían ustedes saber? Que en relación a la enfermedad, la Naegleria fowleri causa meningoencefalitis amebiana primaria del tipo hemorrágica. La Cantamoeba castellani, que ingresa a través de fosas nasales, causaría una encefalitis amebiana granulomatosa. Cuando lo hace a través del ojo, ya les dije, ¿no? Queratitis amebiana. En el caso de la Balamutia mandrilaris, una encefalitis amebiana granulomatosa también. Y la Sapinea pedata, una simplemente encefalitis amebiana. No se observan granulomas. Factores de riesgo. En el caso de la Naegleria, actividades en aguas termales, aguas contaminadas, ¿no? O la simple natación llevaría a esas personas a estar expuestas. En el caso de acantamoeba, pacientes con inmunocompromiso o inmunosupresión, cuando es a través de fosas nasales o a través de úlceras, pero cuando es a través del ojo, el uso, por ejemplo, miren, de lentes de contacto es un factor que puede predisponer a las personas a adquirir este tipo de ameba, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado en el uso de lentes de contacto. En Balamutia, el inmunocompromiso, la inmunosupresión, lesiones en piel. Y no hay mucha información del caso de Sapinea pedata. Para el diagnóstico, también lo vimos, ¿no? Exámenes líquidos cefalorraquídeo, búsqueda de trofozoitos, en el caso de Cantamoeba, biopsias de lesiones, o en el caso de vía ojo, raspado de la córnea. En el caso de Balamutia, la biopsia de las lesiones, ¿no? O neuroimagen también puede ayudar. Y en el caso de Sapinea pedata, biopsia de lesiones o neuroimagen. ¿Listo? Ahí están los periodos de incubación. Bien, jóvenes, entonces esta parte sería en relación a amebas de vida libre, ¿correcto? Si hubiera alguna duda, consulta que podamos ir resolviendo. Ok, bien. De todas maneras, si encuentran una pregunta a lo largo de lo que vamos explicando, no hay ningún problema. Vamos a pasar ahora a la segunda parasitosis que nos interesa revisar. Esta segunda está más bien, cuando hablamos de balantidiasis, es un protozoo que está dentro del grupo Ciliófora, o sea, protozoos que se mueven por cilios, ¿ya? El anterior fue protozoos que se mueven por pseudópodos, no se olviden. Entonces, la balantidiosis, lo que primero les debo comentar es que es una zoonosis. Como ustedes saben, las zoonosis son parasitosis de animales que el hombre de manera accidental los adquiere, ¿no? Y es que el reservorio natural de este parásito es el cerdo, ¿ya? Pero el Balantidium coli en el cerdo, o sea, en el intestino grueso del cerdo, en realidad es un comensal. El problema es si ese Balantidium coli alcanza al humano. Ahí es el problema, ¿listo? En nuestro país, ¿dónde estará principalmente prevalente esta enfermedad? En la sierra, ¿ya? En las zonas rurales, generalmente donde sea la crianza de cerdos, o sea, está asociada a cerdos. Y lo otro que deben saber es que esta enfermedad, al igual que la colitis amebiana por entamoeba histolítica, causa
síndrome disentérico. O sea, son personas que sus heces van a estar diarreicas, con moco, sangre y se observa pujo y tenesmo. ¿Listo? Muy bien. Y de la misma forma, el patrón de vida nos permite observar estadio de trofozoito y estadio de quiste. Vamos a empezar en primer lugar con el trofozoito. ¿Cómo es un trofozoito de Balantidium? Miren, tiene una forma ovalada, ahí está el esquema, ¿ya? Es mucho mayor en tamaño que el trofozoito de entamohistolítica porque, miren, este mide de 60 a 80, incluso algunas ocasiones puede llegar hasta 100 micras de tamaño por 30, 50 de ancho, ¿ya? Y si ustedes, por ejemplo, observan, miren, los cilios le permiten movilizarse. Todo el cuerpo está cubierto de cilios, ¿ok? Ya, ¿qué más deben ustedes observar? Miren, hay una parte aguzada, que esa es la región anterior, y hay una parte más ensanchada, que esa es la región posterior, ¿listo? En la región anterior, ustedes van a ver como una especie de una hendidura, que ese es un citostoma, es como una, vamos a llamar entre comillas, como una boca, ¿ya? Por ahí ingresan los nutrientes y en la parte final de este citostoma empiezan a formarse las vacuolas digestivas, ¿ok? Que después ya comienzan a circular a través de todo el cuerpo y ustedes pueden ver varias vacuolas digestivas en diferentes grados de desarrollo, o sea, digamos, unas que recién se han formado y otras que ya están, digamos, metabolizando los nutrientes que han sido ingresados. Así como hay un citostoma, y le dije que es entre comillas una boca, hay un citopigio, que también entre comillas es un ano, ¿ya? Por ahí se eliminan las sustancias de desecho, productos del metabolismo. Pero lo más característico en un trofozoito es la vacuola contráctil y que podemos observar dos núcleos. Un macronúcleo, que es este que ustedes observan que tiene una forma arriñonada, y un micronúcleo, que es este redondito, como este puntito que están viendo aquí, que es más pequeño, ¿ya? Cada núcleo tiene su propia función. Generalmente el macronúcleo tiene funciones vegetativas, es decir, regulan, vamos a decir, el movimiento, regulan el metabolismo, ¿no? Pero el micronúcleo, ese más bien tiene funciones reproductivas, es la que tiene material genético, y es más, segmentos del micronúcleo son las que se intercambian por el tipo que les comenté de reproducción, que era la conjugación, ¿ya? Entonces son segmentos de micronúcleo que se intercambian a través de ese puente citoplasmático, ¿listo? Muy bien, entonces en este video que les estoy mostrando aquí, lo que quiero que observen es, miren, se va a mostrar en un momento el citostoma, aquí, más o menos a esta altura. ¿Ve? Ahí apareció. No sé si logran verlo, a ver, se los repito el video. Más o menos por aquí está el citostoma. ¿Listo? Ok, entonces ese es un trofozoito de Balantidium. ¿Ya? ¿Qué deben recordar? Cubierto de cilios, su forma, las vacuolas, la vacuola contráctil, macronúcleo y micronúcleo. El quiste, ¿ya? Es un quiste esférico, tiene una pared quística, se logra observar a veces vacuolas, ¿no? Digestivas, se logra observar también la vacuola contráctil, y dependiendo del enfoque podemos observar el macronúcleo. Lo que sí es difícil observar es el micronúcleo, ¿ya? Entonces, este es un quiste de Balantidium coli. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo es el ciclo de vida? Es un ciclo monoxeno también, ¿no? En este caso el hospedero natural es el cerdo, ¿ya? ¿Listo? Y el estadio infectante son simplemente quistes. Cuando hablamos en balantidiosis, no hablamos de quiste maduro, quiste tetano, nada de eso. Simplemente el quiste es el estadio infectante. Los mecanismos de infección son los que ustedes conocen, ¿no? Beber agua contaminada con quistes, comer verduras mal lavadas que estaban contaminadas con quistes de Balantidium, o el hecho de llevarse a la boca manos que hayan estado contaminadas con estos quistes. Evidentemente la puerta de entrada es la vía oral y la ruta de migración interna es la siguiente. Una vez que el quiste pasa por el esófago o el estómago, la cubierta quística se reblandece por pasar por el estómago, el desenquistamiento se produce en el intestino delgado en la región del ilion terminal, ¿ya? Entonces lo que sale ahí es el trofozoito directamente, ¿ya? Ese trofozoito, gracias a sus cilios, comienza a migrar y llega al intestino grueso,
¿ya? Y en el intestino grueso ya empieza la fase invasiva, ¿no? Que el trofozoito comienza a penetrar la pared del intestino. Y además comienza a reproducirse activamente. ¿Por qué? Por un tipo de reproducción asexual, que es la fisión binaria, de tipo transversal, y también puede reproducirse por conjugación, ¿no? Que ya les comenté hace un momento. Cuando ese trofozoito se enquista, cuando hay trofocitos que no logran atravesar la pared intestinal y siguen su recorrido a través del intestino, y como ya las condiciones son más adversas para el trofozoito, se activan genes que van a llevar a la formación de una pared quística, ¿ya? Entonces, ¿qué puede salir en las heces? Pueden salir quistes y trofozoitos. Pero acá sí debo hacer un comentario muy importante en relación a los trofozoitos. Los trofozoitos, a diferencia de los trofocitos de la entamoeba tienen la capacidad de enquistar en el medio ambiente, ¿ya? Y esta característica es un aspecto epidemiológico importante, ¿listo? ¿Por qué? Porque un ejemplo grosero, pero me van a entender, es como que imagínense que salen 5 trofozoitos de entamoeba histolítica con 5 quistes de entamoeba histolítica. Al final, ¿cuántos estadios infectantes vamos a tener? Solamente 5, porque los trofocitos mueren. Pero en la balantidiasis ocurre diferente. Si salieran 5 trofozoitos de Balantidium y 5 quistes de Balantidium, ¿cuántos estadios infectantes tenemos? Podemos tener hasta 10. ¿Por qué? Porque los trofozoitos en el medio ambiente pueden enquistar. Entonces se dan cuenta que ese es un aspecto epidemiológico importante, porque daría mayor oportunidad para que las personas se contaminen por esos elementos infectantes. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna duda o consulta? Ok. Bien, cualquier duda me hacen saber de todas formas. Miren, tenemos que avanzar un poco en relación al tema de el proyecto de investigación. Entonces, lo que voy a solicitar es que me compartan el Word, donde están trabajando su proyecto de investigación, para que podamos hacer las correcciones o sugerencias, o de repente definir, ¿no? Cómo están trabajando. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir pantalla y agradeceré que compartan el Word de trabajo. Sí, doctor, ahora lo compartimos. ¿Se puede ver, doctor? Correcto, ya. A ver, el tema que se ha planteado es diagnóstico diferencial clínico laboratorial de amebas de vida libre, una revisión sistemática. A ver. Ya, quiero entender, digamos, vamos a trabajar amebas de vida libre. Ya, esa es la línea de investigación, ¿correcto? Muy bien, ya. En esta línea de investigación queremos ver el diagnóstico diferencial clínico. Ah, ya, correcto, ya les entendí. Lo que quieren hacer ustedes es un diagnóstico diferencial desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de exámenes de laboratorio, ¿ya?
Me parece muy bien, correcto. Entonces, diagnóstico diferencial clínico laboratorial de amebas de vida libre. Ya miren, eh, acuérdense siempre que esta parte de investigación formativa es mucho de criterio, mucho de opinión, desde el punto de vista que todos tienen que participar como elaboradores del proyecto, pero al mismo tiempo también como, vamos a decir, como revisores del proyecto. Si a ustedes se asimila bien el título, si lo sienten que entra bien el título, entonces quedaría. O sea, si le colocamos diagnóstico diferencial, clínico laboratorial de amebas de vida libre, quisiera saber si todos lo logran captar, ¿no? Porque es de opinión, ¿ah? No digo que vaya a ser así, pero pudiera ser diagnóstico diferencial desde el punto de vista clínico laboratorial de amebas de vida libre. O puede ser diagnóstico diferencial clínico laboratorial de amebiasis por amebas de vida libre, ¿no? Pudiera ser así también. ¿Por qué? Porque acá dice diagnóstico diferencial clínico laboratorial de amebas de vida libre. O sea, de las amebas, pero no de lo que causan las amebas, ¿no? Por eso les diría, ¿no? Diagnóstico diferencial clínico laboratorial de amebiasis, ya porque eso es lo que queremos saber, la enfermedad que causa de amebiasis por amebas de vida libre. Yo sentiría que debería ser así, porque si lo dejamos diagnóstico diferencial clínico laboratorial de amebas de vida libre, estamos planteando un trabajo en el cual busquemos que a través de la sintomatología y a través de los exámenes de laboratorio diferenciar las amebas, ¿no? Pero no necesariamente las enfermedades que causan las amebas. Entonces tengo esa duda aquí. Por eso les digo, es mucho de opinión. No sé cómo lo interpretan ustedes. Jóvenes, participaciones, ¿qué opinan? Sí, doctor, o sea, estábamos todavía discutiendo un poco el título. O sea, no es como que definitivo, pero queríamos primero con ese título plantear una idea de investigación con la que podamos ya empezar a trabajar algo, ¿no? A juntar la información, pero podemos arreglarlo un poco, eso es cierto. Claro, no, o sea, en realidad me, me parece bien, o sea, hay una idea, ¿ya? Lo que yo entiendo que ustedes quieren trabajar es hacer diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? Ya, desde un punto de vista clínico y desde un punto de vista laboratorial, ¿correcto? Pero hasta ahí me parece que está bien, solo que ¿hacia dónde apuntamos? Hacia diagnóstico diferencial de la enfermedad, ¿correcto? Entonces debería ser diagnóstico diferencial clínico guión laboratorial, así pienso que debería ser, de amebiasis, ¿ya? Porque eso es lo que queremos hacer, diagnóstico diferencial de la enfermedad, por amebas de vida libre, o sea, amebiasis por amebas de vida libre. Porque si lo dejamos así, diagnóstico diferencial clínico laboratorial de amebas de vida libre, es como que estamos planteando que lo que vamos a buscar simplemente es diferenciar si es ameba naegleria, si es balamutia, si es la otra, ¿no? Entonces pienso que debemos enfocarnos en la enfermedad. Entonces yo sugeriría, me parece que está bien, diagnóstico diferencial clínico guión laboratorial de amebiasis por amebas de vida libre. Dos puntos, una revisión sistemática. Yo creería que, salvo mejor parecer, debería quedar así. Ya, doctor, lo vamos a poner así, más o menos así como se dice, porque Claro, si nos referimos más a la enfermedad, no a los tipos de ameba, como claro. dice. Entonces, por eso les digo, mire, yo en esta parte soy un orientador,
yo doy sugerencias y ustedes ya tratan de, en base a eso, ir mejorando, ¿no? O déjalo en esa primera sugerencia que vamos. ¿Listo? Muy bien. La parte de autores está bien. No se olviden, ¿no? Generalmente cuando son en países latinoamericanos como el nuestro, la autoría se construye de los dos apellidos unidos por un guión, siempre y cuando nuestro apellido, pues, si es un apellido muy poco común y ustedes están seguros que en el mundo no hay otro igual, pues pueden utilizar simplemente su primer apellido y su primer nombre, ¿no? Pero generalmente no ocurre eso. Entonces, la sugerencia es que su autoría, desde ahora, desde estudiantes y a lo largo lo mantengan, sea la misma, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un apellido paterno, lo uno con mi apellido materno y con las iniciales de mi nombre o mis dos nombres, ¿no? Eso es, generalmente en países latinoamericanos así lo solemos hacer, ¿ya? Entonces, en esa misma línea también deberían hacer los suyos. ¿Listo? Muy bien. Vámonos ahora a la parte de justificación, ¿correcto? Muy bien. En esta parte de justificación, yo les he compartido una estructura de proyecto de investigación, donde justamente en el ítem de justificación, este documento que les compartí planteaba 3 preguntas, ¿no? Entonces, yo les voy a leer. Ahorita todos estamos en una postura de evaluadores, ¿ah? Estamos evaluando lo que nos han presentado. Dice que la justificación debe responder a 3 preguntas. La primera, ¿por qué el tema a investigar constituye un problema? Vamos a leer el primer párrafo. El primer párrafo dice, ya, ustedes han, ok. Ustedes han utilizado otra estructura, ¿no? Una justificación desde el punto de vista científico, desde el punto de vista social. A ver, ¿qué más? Baje usted. Un poco más abajo para poder observar. Se ha quedado congelado, no puedo ver más abajo. Pero es un poco lento, pero... Ok. Ya, miren, yo sugeriría que lo hagamos en función al esquema que les he compartido, ¿ya? Porque nos queda, en el esquema que les he compartido, si ustedes responden las preguntas, en el primer párrafo nos queda un enfoque general, en el segundo nos queda un enfoque específico y en el tercer párrafo justifica el estudio, ¿ya? Más que desde el punto de vista social, científico. Entonces es cuestión así de adecuarse y a mí me adecua mejor el otro esquema, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué deben ustedes colocar? A ver, miren, solo han encontrado el punto de vista científico-social, ¿no? Hay científico, social, medioambiental. Entonces, esta es otra estructura ya de justificación. Entonces, yo les sugiero, factibilidad personal, ¿no es cierto? Yo les sugeriría que utilicemos el otro esquema, ¿ya? Les hago la pregunta, a ver. ¿Por qué el tema investigar constituye un problema? ¿Qué creen ustedes que deben responder en ese punto? O sea, ya hay un título, ¿correcto? ¿Por qué el tema investigar constituye un problema? ¿Qué creen que deberían abordar en este primer párrafo para responder a esa pregunta? Miren, la amebiasis por amebas de vida libre, como por ejemplo la meningoencefalitis amebiana, que hemos estado como conversando, la encefalitis amebiana granulomatosa, ¿no? O la queratitis amebiana, en realidad son problemas, ¿no? Entonces ustedes tienen que enfocar ese primer párrafo en relación a la problemática que ocasionan estas amebas de vida libre en las personas.
¿ya? Por eso es que cuando nos preguntan, ¿por qué el tema investigar constituye un problema? Porque las amebas de vida libre en las personas ocasionan problemas. Estas adquieren las enfermedades a partir de exponerse a través de todo lo que hemos estado revisando hace un momento, justificaría esta explicación, ¿ya? Entonces, ese primer párrafo les voy a pedir que se enfoquen en la enfermedad que causa estas amebas de vida libre. Les pongo un ejemplo más, ustedes lo van a adecuar, pero les pongo un ejemplo, vamos a hablar de la fasciolosis, ¿ya? Entonces, si fuera un tema en relación a la fasciolosis, ese primer párrafo debería construirse diciendo, ¿no? La fasciolosis es una enfermedad zoonótica de importancia en salud pública que se encuentra ampliamente distribuida en zonas ganaderas que es ocasionada por el parásito fasciola hepática que ocasiona daño principalmente en las personas a nivel del parénquima hepático, de conducto biliares intrahepático, o sea, describen la enfermedad. Al describir la enfermedad, estaremos respondiendo por qué el tema a investigar constituye un problema, ¿ya? La segunda, y ahí se redondearía un párrafo. La segunda, cuando dice, ¿cuál es el impacto social del fenómeno que lo dimensiona la magnitud de ser realmente un problema? Ahí ya se enfocan en el diagnóstico diferencial, que hay otras entidades que pueden causar las manifestaciones muy semejantes y hay una dificultad en cuanto al diagnóstico, ¿no? O sea, primero se entraría en el primer párrafo en la parte general y en el segundo ya se enfocarían en lo que está relacionado a su proyecto de investigación. ¿Listo? En el tercer párrafo que dice cuál será la posible utilidad de los resultados que se planea producir, como su trabajo es diagnóstico, diferencial, clínico, laboratorial, entonces ustedes van a decir que la ejecución de una revisión sistemática va a permitir establecer los parámetros o los datos principales para hacer una correcta, o tener los datos para hacer una correcta, un correcto diagnóstico diferencial desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de los exámenes de laboratorio que se deben solicitar. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso armaría una justificación por qué estamos realizando este proyecto de investigación. Entonces, lo que han trabajado está bien. Se los voy a pedir únicamente que lo adecúen al esquema que les compartí y que me armen esos 3 párrafos que les estoy sugiriendo, ¿ya? De esa forma, estaríamos armando una justificación acorde al tema que estamos realizando. ¿Listo? ¿Aquí hay alguna duda o consulta? Doctor, es que creo que no nos llegó a pasar ningún esquema, entonces no teníamos ningún modelo de cómo trabajar. Entonces no sé si nos lo podría enviar ahora por el chat y ya nos adecuamos a ese esquema. Ya, pero me voy a dar el trabajo de buscar en el aula virtual. De verdad que no les he compartido en la primera práctica. No, doctor, sí hay un esquema. Hay un esquema, Hay claro. una estructura proyecto de investigación. Me ha hecho usted abuchar acá con el entorno que me estoy rodeado. No, sí compartí un esquema, pero se lo voy a reenviar de nuevo, ¿ya? Ok. Listo. Un ratito, por favor. No, yo sé que en cursos de repente metodología, no sé si quizás bioestadística les comparten, ¿no? O no sé cómo se llama el curso, les comparten, pero el que les he compartido es muy bueno, ¿ya? Porque si lo han leído, dice que es el que propone revisores de revistas médicas. Entonces, también consideren, ¿no? Considérenlo para también tenerlo como referencia, ¿no? En realidad no hay un estándar, siempre va a haber algunas ligeras variaciones entre uno y otro, ambos persiguen lo mismo, pero van a darse cuenta que hay unos que se pueden resolver más fácilmente, ¿ya? Por ejemplo, hay unos que tienen ustedes que forzar, ¿no? Porque les piden, por ejemplo, el esquema que les ha pedido, les piden una justificación desde lo social, desde lo científico, medioambiental, personal, factibilidad, ¿no? Entonces a veces se termina haciendo dificultoso construir cada uno justificar cada uno de esos ítems, ¿no? Ahora,
hay también fondos concursales que les piden ese esquema. Bueno, ahí sí van a tener que hacer sí o sí, ¿ya? Pero al menos el que les estoy solicitando yo es más sencillo, más asequible y les pediría que trabajen con ese. ¿Listo? Muy bien. A ver, un ratito, permítanme compartir. Listo. Ya se los he enviado, creo. A ver. Sí, está cargando. Ya. Vamos a la segunda parte. Si le pueden un poquito aumentar el tamaño, les agradeceré bastante. Muy bien, ya, consulta. Hemos hecho justificación. Vamos a revisar ahora marco teórico. Están hablando ustedes aquí de las amebas. Ya, antes de revisar esto, yo les pregunto, si estamos hablando de diagnóstico diferencial, estamos hablando desde el punto de vista clínico, epidemiológico, ¿no es cierto? Estamos hablando de amebas de vida libre, de amebiasis por amebas de vida libre. Les pregunto, ¿qué creen ustedes que debe tener su marco teórico? Definitivamente información que esté relacionada a esta parte que estamos discutiendo, ¿no es cierto? Me parece muy bien que hablen de generalidades de amebas de vida libre. Lo han hecho, ¿no? ¿Qué son las amebas de vida libre? Protozoos de distribución mundial, ¿dónde se encuentran? Correcto, me parece bien. Solo que recomendaría que no empiece desnudo, o sea, marco teórico, y está al aire este párrafo. Entonces, que esté dentro de una parte, ¿no? No sé, generalidades, sí, puede ser generalidades de amebas de vida libre, o un mismo título que diga amebas de vida libre, ¿ya? O sea, que no esté así, marco teórico y de frente comienza en el párrafo. ¿Correcto? Esa sería una sugerencia. Me parece muy bien cómo han ido citando, es una cita del estilo Vancouver, ¿no? De acuerdo a al orden de aparición, ustedes van colocando la numeración. Muy bien. Siguiente. Excelente, están hablando de cada una de las amebas, ¿no? De la Encantamoeba. No se olviden que al ser un nombre científico tiene que ir en cursiva, ¿ya? Eso es un aspecto importante. Nos estamos formando como profesionales en la parte de salud, en la parte de ciencias biológicas, y ese es un aspecto que no deben olvidar. Nombres científicos que tienen raíz en palabras latinizadas o en latín, tienen que ir en cursiva, ¿ok? No se olviden de eso. Me parece bien, hablan de la Cantamoeba, correcto. Veo que no hay citas, sugeriría que mejoren esa parte. Está la Naegleria fowleri, correcto. Muy bien. Sigan ustedes. Balamutia mandrilaris, está muy bien. Pediría también, por si acaso, que si están hablando de Naegleria, también den un orden. O sea, si hablan de Acantamoeba, y un ejemplo, empiezan con, no sé, distribución, entonces que todas las demás tengan esa misma estructura, empiecen con distribución. Si de repente tocan el tema de morfología, después de distribución, todas mantengan ese orden, ¿no? Morfología después de distribución. Si tocan el tema de ciclo de vida, a pesar que no esté en un subtítulo, que todas tengan también esa estructura, ¿ya? O sea, no mezclen, digamos, orden. No es que Naegleria empiezan por patogenia y terminan por diagnóstico, ¿no? No. Entonces, todas en una misma estructura, ¿ya? Si lo dividen por subtítulos, de repente, Balamutia mandrilaris, pueden empezar morfología, también es factible. O sea, en esa parte es libre. La idea es que se vea lo más entendible, lo más ordenado posible, ¿ya? Porque consideren lo siguiente, no solamente ustedes pueden tener acceso a este proyecto, de repente pueda tener acceso a personas que no sean del área, ¿no? Entonces tiene que ser entendible para todos, ¿ya? Muy bien, seguimos bajando. Si se me desconecta la computadora, me esperan un ratito y yo me conecto nuevamente, porque estoy viendo que voy a tener acá una falla. Correcto, Sapinia. Ve, por ejemplo, miren, acá en Sapinia han tocado clasificación. Entonces, les voy a requerir que todos tengan en su primer párrafo clasificación, o sea, todos tengan la misma estructura. ¿Listo? Seguimos bajando. Muy bien, diagnóstico diferencial. Muy bien, hablan del diagnóstico diferencial, correcto. Ya. Yo lo voy a revisar a profundidad, pero ahorita quiero que ya tengan ustedes una estructura. Vamos bajando.
Manifestaciones clínicas, correcto. Ahora, miren, manifestaciones clínicas, pero si este es un término general, tendrían que hacer manifestaciones clínicas de la amebiosis por Naegleria, de la amebiosis por Acanthamoeba, ¿no? O sea, bien ordenado para que yo me ubique qué información estoy leyendo. ¿Listo? Muy bien. Seguimos bajando, diagnóstico, correcto. Entonces, básicamente, estamos en la misma sintonía cuando hemos colocado información que está relacionada con el proyecto de investigación. Y eso me parece muy bien. Seguimos bajando. Listo. Ok, muy bien. Antecedentes de investigación nacionales. Ok. Muy bien. Internacionales. Excelente. Pero generalmente es al revés, ¿ah? Internacionales, nacionales y locales. Ya, ese es el orden. Entonces lo acomodan. ¿Listo? Formulación del problema. ¿Cuál es? A ver, si el tema es diagnóstico diferencial, clínico laboratorial de amebiasis por amebas de vida libre, la pregunta sería, ¿no? Yo más que cuáles le ponía, ¿qué has, qué, a ver, como queremos hacer un diagnóstico diferencial, entonces, de repente la formulación del problema debería ir desde el punto de vista, qué criterios deben tomarse en cuenta en el diagnóstico diferencial y qué exámenes o pruebas de laboratorio, ¿no? O cuáles son las pruebas de laboratorio para, puede ser, ¿no? ¿Qué criterios se deben tener en cuenta en el diagnóstico y qué pruebas se solicitan, ¿no? Puede ser así la pregunta, en el diagnóstico diferencial de amebiasis por amebas de vida libre, ¿ya? Me parece que está más así, de esa forma más explicativo. Correcto. Ahora miren, como me lo enseñó mi profesor del curso también así yo también llevo mis cursos de tesis, cuando son trabajos de corte observacional de tipo descriptivos, las hipótesis, como él lo dice, pueden o no ir, ¿ya? Les repito, cuando son estudios observacionales descriptivos, las hipótesis pueden o no ir. En realidad no deberían ir, ¿ya? Solo que a veces solicitan. Y es un poquito como forzar. ¿Por qué les digo por forzar? Porque en los estudios observacionales descriptivos no hay causa-efecto. Entonces no se puede colocar una hipótesis. Se fuerza a que le coloquemos. Entonces, en este caso, lo más simple para mí sería, donde dice hipótesis, no aplica. Yo le colocaría no aplica, porque salvo que el fondo concursable o el evaluador del proyecto me exija que tenga una hipótesis, bueno, ya forzaría una hipótesis, ¿no? ¿Cómo forzaría? Diciendo, bueno, existen diferentes métodos de diagnóstico, bueno, existen diferentes criterios en el diagnóstico diferencial, o sea, forzarían ustedes, ¿ya? Si el estudio es de un corte causa-efecto, ahí sí fácilmente les va a salir la hipótesis, ¿no? Porque ustedes van a decir que implementando determinada causa van a esperar determinado efecto, ¿no? Entonces ahí sí se plantea una hipótesis. En este caso, como les digo, es forzarlo, ¿ya? Y no nos compliquemos. Yo no soy evaluador, simplemente no le colóquenle no aplica, ¿ya? Y les estoy explicando la razón por cuál es. ¿Listo? Muy bien, seguimos. Ahora, formulación de hipótesis en los casos pertinentes, ya, objetivos. Ahora, mira, les vuelvo a hacer otro comentario. Mi mismo profesor me dice, ¿no? En realidad, los proyectos siempre tienen objetivo general y objetivos específicos. Pero él dice, ¿pero qué verbo en infinitivo debe tener el objetivo general? A ver, porque ustedes pueden decir, por ejemplo, como objetivo general, vamos a decir, es identificar los diferentes criterios diagnósticos y laboratoriales en la amebiasis por amebas de vida libre, un ejemplo.
Y como objetivo de repente específico pueden poner identificar los diferentes criterios en el diagnóstico clínico. Y como segundo objetivo, determinar o establecer las diferentes pruebas de diagnóstico laboratorial. Un ejemplo. Ahora, entre identificar y establecer, ¿cuál ustedes colocan para el objetivo general? Entonces, lo que él sugiere es que los proyectos no tengan objetivo general, simplemente tengan objetivos específicos. Entonces, en esa misma línea, yo les voy a pedir que no haya objetivo general, simplemente objetivos específicos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, yo les pregunto, ¿qué deberíamos plantear como objetivos que nos permitan dar respuesta al tema que hemos planteado? Si estamos hablando de diagnóstico diferencial clínico laboratorial, entonces debería haber un objetivo que esté enfocado en el diagnóstico diferencial desde el punto de vista clínico. Debería haber otro objetivo que esté enfocado en el diagnóstico diferencial desde el punto de vista laboratorial. Y como están hablando en general de amebas de vida libre, debería haber otro objetivo que también nos permita diferenciar entre amebas, o sea, entre las diferentes amebas que vamos a ir conociendo, entre Naegleria, entre Balamutia, entre Acantamoeba, y no sé si también considerarán Sapinia, ¿ya? Entonces, al menos hasta ahora, 3 objetivos deberíamos plantear para dar respuesta a este tema de investigación. O sea, no solamente desde el punto de vista clínico, laboratorial, sino entre las amebas, ¿no? Tienen ustedes también hacer la diferencia, ¿listo? Porque observen su título, no están diciendo diagnóstico clínico laboratorial de Naegleria fowleri o amebiasis por Naegleria fowleri, están hablando en general de amebas de vida libre. Entonces quiere decir que debe haber un tercer objetivo, que también hagamos una diferencia entre estas amebas de vida libre. Entonces hasta ahora yo consideraría 3 objetivos, ¿listo? El diagnóstico clínico, laboratorial y entre las amebas, ¿ya? Material y métodos. Me parece muy bien cómo ya lo están trabajando en función de lo que recomienda la guía Prisma, porque veo que están hablando de protocolo y registro, veo que están hablando de criterios de elegibilidad, déjenme ver por favor. Ya, muy bien, fuentes de información, las bases de datos, correcto, me parece bien. Estrategia de búsqueda, acá palabras clave, me parece que está muy corta, hay que trabajar un poco más en esto, ¿ya? O sea, me parece un poquito más. Una consulta, no conozco ese operador booleano NIAR. ¿Qué significa? Si me pueden enseñar. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctor. ¿Qué significa NIAR? Bueno, claro, o sea, la traducción la entiendo, pero ¿cuál es la utilidad en el buscar? Es el de que se usa para ese. A ver, un ratito, no lo he escuchado bien. ¿Ahora me escucha? Sí, ahora sí. Cuando lo busqué salió de que servía para relacionar. Ah, para relacionar. Digamos, usted no especifica el término, sino le dice a la base de datos lo que esté cercano a lo que estoy buscando, también o sea, me da como resultados, ¿no? Ok, interesante, ya, muy bien. Yo creo que en esta parte les voy a ayudar después, en la parte de estrategia de búsqueda, ya. Selección de estudios, está toda la metodología, ya la tienen que ir mejorando. Lista de datos, qué datos van a extraer. Ya, pero una consulta, en lista de datos, ya las pruebas diagnósticas, ya, muy bien, excelente. Porque eso requerimos para nuestro trabajo, o sea, las pruebas diferenciales, clínicas, ya, clínicas es un dato y laboratorio otro, o sea, separado, ¿ya? Separado. Clínicas y laboratoriales, sepárenlo, ¿ya? Y también, o sea, por amebas, ¿no? O sea, tienen que hacerlo por amebas, ¿no? O sea, por las diferentes amebas. Recursos tecnológicos, muy bien. Están las bases de datos.
Jóvenes, van a disculpar, se me había ido el sistema. Ya, esta última parte me parece que no hay mayor dificultad, ¿no? Entonces ya lo han organizado, me parece muy bien. Me parece bien también las referencias, excelente. Consulta para términos de tiempo, para ahorrar o invertirlo en todo caso. ¿Saben o no saben, o la mayoría sabe o no saben del gestor bibliográfico Mendeley, ¿no? Si saben, pues ya nos ahorramos tiempo. Si no saben, lo hacemos ahora. En todo caso, si es que hay alguien que no sabe, háganos saber, lo explicamos rápido y podemos repasar ahora. Doctor, ¿lo puede explicar, por favor? Ya, pero voy a agradecer que uno de ustedes comparta pantalla, ya, porque como han visto, he perdido ahorita mi computador, se ha quedado sin batería, entonces yo les voy a orientar. Quisiera que lo haga uno que no tenga el Mendeley, comparta su pantalla y con él lo hacemos. Va a ser muy rápido y los demás van a ir viendo. A ver, Verónica, Rosángela, Catherine, Mario, Ramsés, alguien que me pueda ayudar, que no lo tenga, ¿no? Ok, muchas gracias. Ya, vaya usted al Google. Ya, vayan al Google Chrome. Google Chrome. Todos van observando, ya. En el Google Chrome van a escribir en el buscador Mendeley. Mendeley. Enter. Miren, Mendeley, si ustedes escriben en el buscador Mendeley, el primer enlace es el que dice ahí, miren, gestor de referencias de Mendeley para descargar. Dele usted ahí, donde dice Download Mendeley Reference Manager. Correcto, miren. Ahí acepte las cookies porque es confiable la página. Ya, miren. Si alguien de ustedes no tuviera sistema Windows, de repente tiene Mac o tiene sistema Linux, no hay ningún problema porque también hay. Ya, no sé si logran ver, por ejemplo, ahí el pingüinito o en la izquierda la ventanita de Windows, ¿no? Perdón, de Mac. Ya, entonces no hay ningún problema. En este caso nosotros vamos a... usted tiene Mac, ¿verdad? Ya, entonces usted va a descargar para sistema Mac. Entonces quien tiene Windows no hay ningún problema, también puede descargar. Usted descargue, ajá, descargue. Listo, muy bien. Y va a instalarlo, ¿ya? Todos hagan lo mismo, van descargando y lo instalan. O sea, lo que están descargando es el instalador. Es un documento que se ejecuta, ¿ya? Muy bien. Una vez que va a empezar a instalar, ya ustedes lo configuran, pues, ¿no? Ya saben, aceptan la licencia, mejor dicho, aceptan los acuerdos, de repente eligen el idioma, ¿no? No sé si les permite eso, eligen el idioma y le dan finalizar. Una vez que terminan de instalar, van a abrir el programa, ¿ya? O sea, el icono va a estar en el escritorio, ¿ya? Una vez que termine, ese icono que están viendo aquí, que parece una M de Mendeley, va a aparecer en el escritorio. Entonces, listo. Ya, le dan abrir, correcto, muy bien. Ya. Observen aquí, miren, si usted tuviera ya una cuenta, simplemente tendría usted que ingresar con su cuenta. Si no tuviera, tenemos que registrarnos, ¿ya? Para registrarse, le voy a indicar primero que no sé cómo es en Mac, pero a ver,
le pediría que abra el programa que ha instalado. Doc, creo que esto ya es el programa. O sea, ya lo instalé, le he hecho clic y me sale esto. O sea, me abre esto. No, pero a ver, vamos a ver, porque este es internet, el otro es un programa propiamente. A ver, voy a ver cómo se hace. Sí, sí, vamos a ver, vamos a ver. O sea, ve ahí, eso no es el programa, porque, o sea, creo que ya está descargado. A ver, vamos a ver de nuevo si lo vuelve a enviar Mire. ahí. A ver, voy a cerrar esto. Ya, a ver. No, ya, ¿es el único que aparece? Ujú. Ah, ya. Ah, no es lo mismo. Sale lo mismo. Ujú. Sí, o sea, sale como que ya tengo eso. Así que no sé Ah, ok, cómo ya. es esto lo que me abre. A ver, este dice, ahorita quiero ver acá, que no veo edición, visualización, ventana, file. Correcto, ya. Es que, a ver, correcto, ya. Coloque usted su correo electrónico y le va a dar continuar. El de la universidad, ¿no? Sí, con arroba, no sé, muy bien, continuar. Ahora, un password, registre. No, pero es que ahorita me parece es como que usted ya tuviera cuenta y va a ingresar, pero no es el caso. Usted recién va a crear una cuenta. Ah, ok. Ya. Es que, bueno, al menos primera vez que yo lo estoy haciendo en Mac. Ya, miren, para los que es Windows, ¿ok? Si es que alguien está haciendo en Windows, le va a instalar un programa, lo va a abrir. En la parte izquierda inferior va a decir registrar, ya, se registran ahí. Y es como lo ha hecho su compañera. Cuando le aprieten registrar, los va a mandar al enlace de Mendeley, que está conectado con el Sevier, y ingresan su correo e ingresan su clave, ¿ya? La diferencia es que estoy viendo aquí que en Mac ya les abre directamente, muy parecido al programa, pero es como que utiliza como servidor el mismo Internet. Entonces, cuando ustedes inician por primera vez, ¿ya? Por primera vez, este, no tiene, digamos, no van a tener ninguna referencia, ¿no? Si ustedes ven, tiene, donde dice All References, van a ser todas las referencias que bajen, pero ustedes pueden organizarse, pueden crear, digamos, carpetas, ¿ya? Donde de repente, un ejemplo, ¿no? Eh, Ahora que estamos en el curso de parasitología, podemos crear nuestra carpeta de amebas de vida libre, y toda la información que descarguemos de referencia la vamos a colocar ahí. Y de alguna forma, de repente, hay estudiantes que les gusta, no sé, temas en diabetes, ya tendrá su carpeta para diabetes, o en temas de cardiología, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir organizando, ¿ya? De la misma forma, vean ustedes en la parte, en el menú de la izquierda, al final dice grupos privados, ¿no? Eso es lo que voy a pedir que todos trabajen, que todos se creen sus cuentas, ¿ya? Y que haya un organizador. Vamos a suponer que Ashley va a ser el organizador, entonces ella va a ir a nuevo grupo, ¿ya? Creará ahí, todavía no lo va a usted hacer, creará su grupo, digamos, de amigos de vida libre, y como yo les voy a dejar actividades de que vayan buscando, por ejemplo, vayan buscando información, pero como lo van a hacer por separado, de repente al grupo de Ashley le toca las pruebas diagnósticas de laboratorio, entonces ella tendrá su propia carpeta arriba, en el menú de arriba. Y cuando ya les diga, junten todo el material, lo van a hacer en este grupo. O sea, ellos va a crear aquí un grupo, le va a poner nombre. Una vez que coloque nombre, bueno, según lo que voy entendiendo, debería abrirse una opción en la que les diga invitar, ¿ya? Invitar a otros participantes. Pero van a tener cuidado porque cuando ustedes crean grupos, tengo entendido que se crean de tres formas. Grupos privados,
grupos públicos y grupos creo que con restricciones o de solo observación. No me acuerdo cuál es la otra opción. Si ustedes crean grupo privado, el problema es que solo les permite ingresar hasta 20 participantes, pero somos 30 estudiantes, entonces no van a poder. En todo caso, yo recomendaría crear grupo público, ¿ya? Y no creo que más nadie entre, porque coloquen un nombre específico del grupo y va a ser, o sea, difícil de encontrar. Entonces, cuando creen aquí grupos, ya, no avanzo más porque en Mac va a ser también un proceso de exploración y de repente más tiempo vamos a perder. Sino que lo que les quiero decir es que en grupos se pueden crear 3 tipos de grupos, créenlo en público, el que crea invite a los otros compañeros a través del correo electrónico que deben compartirles, pero esto va a funcionar una vez que todos tengan su cuenta habilitada ya en Mendeley. De ahí lo que procede es, a ver, un ratito póngale X a ese mensaje que dice leer y anotar ya. Lo que quiero ubicarme aquí es que yo no conozco en formato, más lo conozco en Windows, más que en Mac. Quisiera que usted, donde dice Tools, en la parte de arriba gris, dice Tools, arriba gris, en la parte donde, o sea, en el título de la ventana, dice Mendeley Reference Manager. Y el ladito dice File, Edit, Tools. Ya. Miren, acá sí ya me estoy ubicando. Acá en Tools, tienen ustedes que instalar estas dos. Ya, todavía no lo haga. El que dice instalar importador web, ese es para que en su buscador, por ejemplo en Google Chrome, se instale la extensión. Bueno, es que yo sé que acá debe ser igual. Se instale la extensión de Mendeley para que en su Google, así como por ejemplo tienen, por ejemplo, para bloquear anuncios, se instale uno para que cuando ustedes se encuentren una referencia, el importador web lo jale, la referencia. Ya, esa es la primera opción. Instalar. A ver, dele por favor. Ya, ahí está, miren. Obtener, ahí dale X nomás. Obtener importador web. Ah, ya, pero acá hay para Safari, ¿no es cierto? Es que usted utiliza Safari como buscador. Sí, doctor. O sea, yo Ah, ya. busco por Safari. Ya, no hay problema. Mire, si le está reconociendo, no creo que haya problema. Entonces, dele ahí. Creo que ahora sí ya lo han mejorado, porque antes no se podía. Antes solamente funcionaba con Google Chrome, ¿ya? Entonces, creo que no va a haber problema. Listo. Obtener. Ajá. ¿Y esto qué va a hacer? Que este icono que ustedes están viendo se va a instalar en el buscador Safari de su compañera. Pero lo mismo ocurre para Google Chrome, ¿ya? Y cuando ustedes encuentren una referencia bibliográfica, pero tienen ustedes que encontrar siempre título, autores, revista, el DOI, o sea, todos los datos, ¿no? De una referencia y sí les va a jalar el sistema. O sea, reconocen la página web y lo jala. ¿Dónde generalmente pueden aplicar? Por ejemplo, en los buscadores, cuando ustedes encuentran, por ejemplo, en PubMed un artículo, lo abren, el artículo, y ahí están todos los datos. Está título, va a funcionar. ¿Listo? Muy bien. Listo, ya está. Finalizado. Ya. Todavía no vamos a hacer esto. Ahora, regrese usted al programa, nuevamente vaya a Tools, y ahora instale el plugin para Microsoft Word. El segundo. Listo. Ya. Lo instalan. ¿Cuál es la función de este segundo? Miren, el Word por defecto tiene su propio, gestor de referencias, ¿ya? Pero lo que estamos haciendo es instalarle ahora el gestor de referencias de Mendeley. Obtener ahora. Como yo trabajo normalmente en Google, perdón, con sistema Windows, entonces ya me lo sé más rápido la explicación. Ahorita un poquito es nuevo, estoy un poquito
tratando de entender cómo funciona aquí. Listo, ya. Entonces le voy a pedir que abra después su Word. Una vez que instale, abra usted su Word. Ya, muy bien. Va a abrir su Word, ¿ya? Ujú. Abrir en Word. Listo, muy bien. Permitir. Correcto. Ya. En el Word, donde está los diferentes menús, por ejemplo, archivo, inicio, ya vaya usted al que dice referencias. Ya, jóvenes, miren. En la derecha, termine de instalar, miren, confiar en este complemento, sí. Ya, miren, antes de que usted entre ahí, ya, entendido, sí, está bien. Ya, lo que quiero que se den cuenta es una cosa, es que el Microsoft Word por defecto tiene su propio gestor de referencias, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes van donde dice citas, ¿no? Donde dice citas, está a la altura de vista, ya, abajito, ya. Si ustedes van ahí, o sea, acá de esta forma ustedes pueden ingresar referencias bibliográficas bajo el esquema de Microsoft Word. Pero lo que acabamos de hacer es instalarle un plugin para que esté el gestor de Mendeley, que es el último. Donde está, exacto. Tiene que cerrar ese. Cierra primero ese. Ya. A ver, ¿por qué está bloqueado? De repente hay que cerrar y nuevamente abrir el Word. Ya, ahora vaya a referencias. Ya ve, ahora sí está abierto. Entonces, ahora sí van a poder trabajar con el gestor de Mendeley. ¿Ya? Entonces, hasta ahora ya tenemos instalado. Vamos a hacer la prueba, ¿ya? Vamos a probar vamos a hacer un ejemplo. Vaya usted al PubMed. Entre usted a través de Safari, coloque usted PubMed y coloque usted un tema de, a ver, busque Naegleria fowleri. Todos estamos hasta ahí, todos pudimos llegar hasta ahí bien. Ok. Naegleria, ¿cómo suena? Naegleria fowleri. Con W, fowleri. Ajá. La S la borra, ¿ya? Listo. Enter. Miren, vamos a asumir que en nuestras revisiones sistemáticas que vamos a empezar a hacer, asumamos que el primer artículo que está apareciendo es uno de los que nos interesa. Entonces, denle usted clic al primerito, al que dice Naegleria fowleri Pathogenesis Diagnosis and Treatment. Ya. Miren, jóvenes, lo que quiero que me entiendan es una cosa. Ustedes ya en este punto, ya, si ustedes logran ver título, autores, revista, volumen, edición, año de publicación, el DOI inclusive está aquí, el DOI. Ya en este momento ustedes podrían utilizar el importador web. Ya. Entonces, a ver. Listo. Ahora, según lo que veo aquí, arriba dice página principal y en la derecha dice Mendeley Web Importer. ¿No es cierto? Ahí tendría que hacerle clic. Ya está. No. Logró instalarlo, ¿no? Sí, doctor, A sí ver. lo instalé, pero no completé, o sea, no lo terminé de bajar porque Ya. justo me fui a hacer lo otro. Está acá. Ok, disculpe. Entonces, termine ahora, termine. Ya está. Listo. Ujú. Ya, exacto. Entonces, regrese usted ahora a... Muy bien. Dele usted clic ahí.
La primera vez que hagan esto, les va a pedir que ingresen con su correo y clave, ¿ya? Si no, actualícelo. Actualice nuevamente la página y ahí prueba. No, puede usted actualizar, o sea, mejor ciérrelo y ábrelo, porque como ha terminado recién la configuración, no va a ser que por eso no nos está aceptando. Ya. Usted abrir. Listo, a ver, No, pruebe de nuevo. me sale como con un mensajito de alerta. O sea, no me Ya, deja. es que, sí. Ok. Lo único que se me ocurriría es que sea con Google Chrome. Como le dije, yo normalmente trabajo con Google Chrome. Y hagamos lo siguiente, abra el Google Chrome, busque usted extensiones, y en esas extensiones el importador web. O sea, pongo extensiones. Sí, extensiones de Google. Listo. Ahí está, el Chrome Web, ahí está bien, sí, está bien. Ya. Chrome Web Store, ajá. Y en el buscador coloque usted Mendeley. Listo. Importador web. Ahí está, Web Important, muy bien, ese. Y lo va a añadir a Chrome. Ya. No sé si ese es el problema, pero vamos a probar ahora. Listo. Muy bien, ya se agregó, ¿no? Ahora sí, pruebe usted aquí en Google Chrome, hacer lo mismo, en Padman, Naegleria Fowleri. Correcto, que esté visible, muy bien. Ya, entre usted ahí y ahí dele, muy bien. Ya, dele, creo de nuevo, ¿ya? Listo, eso es lo que les decía, inicien sesión, eso solo es la primera vez, ¿ya? Coloque usted su correo y su clave. Muy bien, continuar. Cállate. ¿Y su cuál es el clave? Suele pasar. Perdón. Ya, bien jóvenes, miren. Ya, entonces, miren la imagen, ¿ah? Donde está esa ventana, lo que hace el Mendeley es, póngale usted añadir a Mendeley. O sea, miren, está seleccionado con un check donde dice Naegleria fowleri patogénesis diagnóstico. Ya. Mendeley generalmente jala siempre la referencia bibliográfica. Y si está disponible el PDF, por eso es que acá abajo, muestra usted abajito, dice PDF check y referencia check. Arribita, arribita, ahí, miren. ¿Por qué? Quiere decir que lo ha jalado el PDF y ha jalado la referencia. Pero, ojo, siempre va a jalar la referencia. Y dependiendo si es un Open Access, va a jalar el PDF. Si no, si está restringido, no va a jalar el PDF. Pero ustedes no tienen problema, ¿no? Porque ustedes saben que pueden utilizar el ESI Hub, se descargan el PDF y después lo adjuntan, ¿ya? Entonces no había problema. Listo. Regrese usted ahora a su Mendeley. Ya, aquí póngale actualizar, en donde está al lado de su nombre en rojito, hay una ES, muy bien, sincronizar, excelente. Entonces, aunque ya apareció, miren, Naegleria fowleri patogénesis, o sea, ya jaló esa referencia bibliográfica. Es más, seguramente está con el PDF. Si usted le hace clic al archivo que dice PDF, file, en donde dice 16 y 1, ya dice, ve, el archivo está disponible para descarga. Entonces le hace usted clic ahí y también lo va a tener el archivo. ¿Ve? Entonces, ha jalado la referencia y ha jalado el archivo. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando ya ustedes trabajan en su Word, van a poder insertar esta cita. Acuérdense del nombre, ya, miren, Eddie Grace. Ya vaya usted al Word.
un Word en blanco. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Y acá terminamos, no se preocupen. Ya. Como es un ejemplo, coloque usted un texto al azar, coloque usted igual, o sea, en el signo igual, no, signo igual. Ya. Rand, R-A-N-D, abra paréntesis, colóquele 4,3 y cierra paréntesis y aprieta Enter. Ya, imagínense que este es un texto que ustedes están redactando, ¿ya? Y el primer párrafo que termina diciendo se adapta a tu documento, ya, ubíquese ahí, ya, antes del punto, ¿no? Antes del punto, listo, espacio, ya. Vamos a suponer que este párrafo ustedes lo han redactado en base al artículo que hemos visto de Eddie Grace, ¿ya? Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Irse a referencias, muy bien, irse a Mendeley, correcto, muy bien, a ver, ingresen ahí. Como le dije, siempre esta es la primera vez, después ya funciona normal. Ya, ahora sí, vamos a... ya, donde dice buscar, o ya lo encontró, pues es el único, ¿no? Entonces selecciónelo, ahí está, muy bien, y insertar. Listo, muy bien. Entonces, ahorita está en estilo APA. Entonces, ¿qué tiene usted que hacer? Donde dice referencias, al lado dice citación style. Muy bien. ¿Y qué tiene que hacer? Cambiar a Vancouver, que es el último. Entonces, miren, jóvenes, va a cambiar de E et al 2015, va a cambiar a 1. ¿Ya ven? Entonces, así vamos a trabajar nuestro proyecto de investigación. Miren, cuando empecemos la parte de ejecución, como es una revisión sistemática, ustedes tienen que tener todas las referencias en Mendeley. Como es probable que yo divida en grupos de trabajo, entonces cada uno va a tener su carpeta de lo que le ha tocado y al final, lo que van a tener que hacer en ese grupo que vamos a crear, todos vamos a subir nuestras referencias que hemos encontrado. La ventaja de hacer eso es que puede ocurrir que, a pesar de buscar en diferentes bases de datos, podamos haber encontrado la misma referencia, pero nos vamos a dar cuenta cuando subamos al grupo, ahí vamos a poder eliminar duplicados. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en nuestro trabajo. Espero que la información haya sido de ayuda, ¿ya? Les sugeriría que ustedes que son más curiosos en esto de la tecnología, metan mano ahí y les va a servir toda su carrera, después de su carrera, a los que se dedican a investigación, les va a ayudar bastante. Esto de la referencia es muy fácil de manejar, ya muy interactivo, les va a permitir rápidamente adecuarse, lo van a entender en un momento. Ahorita han visto en el ejemplo, va a ser muy fácil. ¿Qué ocurriría si yo les digo, a ver, este párrafo me lo quitan? Van a tener que mover toda la numeración de las referencias que están citadas, entonces se hace más tedioso. Acá simplemente actualizan la información y se adecua la información. ¿Qué pasaría cuando ya terminemos y ya esté todo citado en nuestro documento y nos pidan hacer la referencia bibliográfica? A ver, baje usted hasta el final. Ya, ahí. Después de más, apriete Enter. Ya. Entonces, inserte la referencia. Entonces, ¿qué tiene usted que hacer? Ir a Mendeley y va usted a insertar las referencias, ¿no? Debe estar en More. No, en More. No. En More. More. Insertar bibliografía. Miren, jóvenes, a ver. Ahí dele. Ya, ven cómo, miren, está citado. Al lograr ver. Obviamente están mal citados los nombres, pero la ventaja es que pueden ustedes modificar eso. Los nombres están solamente con las iniciales. ¿Se acuerdan que era Eddie Grace? Lo correcto debería ser Grace, E, ¿no es cierto? Entonces no hay problema. Cuando ustedes entran vaya usted al Mendeley
Ya, vaya, a ver, salga usted de ahí, creo que es, o escape, librería. No, o sea, está bien, en ese mismo programa, ahí, ya, seleccione la referencia, seleccione cualquier parte, ya, y me parece que busque un botón donde sea que le permite editar, organizar, a ver, no sé, quizás puede ser, no, no, del borrar tampoco. A ver, hágale doble clic ahí en el nombre. Ahí, ¿eh? No, esto es para copiar. Ya, bueno, hasta aquí llego. Es más fácil en el otro, en el sistema Windows. Acá sería cuestión de averiguar. Pero sí se puede corregir esos nombres, ¿ya? La verdad que no me ubicaría, pero yo les dejo en todo caso esa tarea. ¿Listo? Eh, a ver. Sí, no, ahorita en botones no me ubicaría dónde estaría para corregir. Ya, clic derecho, quizás clic derecho en el nombre, borrar referencia, copiar formato, copiar texto, no. Ya, bueno, eso les dejo tarea como es en sistema Mac para corregir los autores. Se puede. En formato Windows es mucho más fácil para mí, porque simplemente uno selecciona, ya, ahí, correcto, ahí, muy bien, excelente. Grace, exactamente. Entonces ya lo corrigen así directamente. ¿Listo? Bien, muy bien, excelente, excelente trabajo. Ya, con eso me parece que sería todo. Entonces vamos a terminar el proyecto, háganmelo llegar el día sábado, por favor, ya para revisarlo el domingo y las correcciones que hagan me las traigan ya corregidas el próximo miércoles. ¿Listo? Bien, jóvenes. Entonces, por favor, todos creen en esta semana sus cuentas, descárguense Mendeley y creen sus cuentas. ¿Listo? Los que ya tienen, pues ya simplemente creen la carpeta para trabajar. Listo. Nos estamos viendo, ¿ya?